Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Guade y este es un nuevo episodio de Entre Nuestros Diálogos. Ya llevaba unas cuantas semanas sin hacer por cosas del trabajo, etcétera, pero ya estamos aquí otra vez y hoy me acompaña la psicoterapeuta Nati Sáenz, que ya había estado conmigo en un episodio anterior. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, muchas Qué bueno. gracias, muy contenta de estar contigo y con todos ustedes. No, gracias a ti por aceptar y por aceptar por una segunda vez y ya en persona, en donde ya, pues en persona conectamos más, está más padre, etcétera. Sí, así es. Podemos también expresar mucho mejor nuestras ideas cuando Exactamente, estamos cara a cara cara. a cara. Sí. Y hoy el episodio es si perdonar es el significado también de olvidar. A veces, ¿por qué no perdonamos? O pensamos si tenemos que olvidar para perdonar, etcétera. ¿Y por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Y por qué es más fácil resentir que perdonar? Entonces, bueno. Sí, qué interesante este tema, Andrea, porque hay muchas personas, y lo voy a decir porque lo he visto en terapia, atorados, porque no queremos perdonar. El perdón no es fácil, es difícil, es un proceso, y si nosotros partiéramos la palabra perdón a la mitad y volteamos las sílabas, diría don perfecto. Es un don maravilloso, es un don que todos los seres humanos tenemos acceso a esta herramienta y la debiéramos utilizar. No es fácil, pero si te quedas en este evento, en esta entrevista, pues vas a aprender a hacerlo. Bueno, así es. O sea, siempre, igual como siempre lo he dicho, si no es terapia, pero ver estos videos, ver podcasts, ver entrevistas, te ayuda mucho igual a entender de dónde viene un problema, que ya sea el no perdonar, y por eso entendernos un poco de por qué siento este sentimiento, por qué siento este dolor, por qué siento o sea, estar atorado, como tú dijiste, es porque creo que me hace falta perdonar la parte que no lo hice hace un año, que no lo hice hace 2. Entonces, sí, justo ver estas entrevistas, etcétera, te ayuda mucho. Sí, ayuda muchísimo. Y bueno, fíjate, ¿cómo es ese proceso del perdón? Es de 3 maneras. Una, cuando me vienen a pedir perdón. 2, cuando yo voy a pedir perdón. Y 3, me tengo que pedir perdón. Okay. Estas es las 3 maneras que encontramos el perdón. Es fácil cuando tenemos una guía y cuando queremos hacerlo. Eso es lo principal. Sí. Que ya sé que tengo, en qué situación estoy, qué puedo hacer, pero sobre todo es querer tener esa libertad. Cuando queremos tener esa libertad de no sentir ese dolor, de no sentirme a veces devastada o devastado, es la oportunidad de perdonar. Exacto. Sí, creo que hay veces que nos sentimos, alguien nos hace algo que normalmente cuando necesitamos perdonar es o a nosotros o a la persona que está enfrente de nosotros, y nos hacen algo y decimos, no, es que yo jamás lo voy a perdonar, pero sabemos, o sea, en el transcurso de los días, de los años, de los meses, que hay algo por lo cual necesito perdonarlo. O sea, y creo que a veces confundimos la reconciliación con el perdón. O sea, a veces no queremos perdonar porque no queremos reconciliar. Y es significados muy diferentes, porque el perdón no significa que a fuerza te tengas que reconciliar. Si así lo decides, pues qué bonito, y si no, pues se entiende perfectamente de acuerdo al error que hizo la persona. Pero justo siempre que tenemos esa idea de algo, en este caso el perdón, es porque sabemos muy dentro de nosotros que hay algo que tengo que perdonar. Si no, ni siquiera me valdría la mente, me vendría a la mente, si no, esa persona desaparecería de mi vida por completo y ya. Pero no, siempre hay algo, es que, ¿qué pasa? Que no lo puedo perdonar, y cuando no puedo es porque quiero, ¿no? O sea, es porque ¿cómo se nos ocurre perdonar a alguien si no, ni lo pensaríamos, ¿no? Sí, fíjate que es muy importante lo que acabas de decir. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que perdonar? ¿O por qué no puedo perdonar? A veces estoy tan lastimada, tan enojada, que digo, jamás lo voy a perdonar.
Pero el perdón, en primera, es para nosotros. Es para nosotros. ¿Para qué? Para ser libres, para estar bien, para poder hacer nuestra vida normal. Y además, fíjate que el no perdonar trae muchas consecuencias, y una de ellas son las enfermedades físicas. Sí. Hay alguna situación, por ejemplo, alguien me traicionó, que es un dolor muy fuerte, o un duelo de algún fallecido. Cuando yo estoy enojada con esa persona, no quiero perdonarlo, no puedo perdonarla o perdonarlo, porque estoy herida, siento en mi corazón esa rabia, ese dolor, esa tristeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dije al principio que es un proceso, y es darnos un tiempo, pero lo primero que tenemos que hacer es irlo declarando con la boca: yo te perdono, yo te perdono. ¿Para qué? Para que vaya pasando a nuestro corazón. Cuando yo digo yo lo perdono, no entro en ese juego de maldecirlo, de ofenderlo, sino voy parando esas ofensas. Entonces, cuando yo digo yo te perdono porque sé que estabas herido, porque sé que estabas lastimado, estoy deteniendo el coraje, el odio que yo estoy sintiendo. Sí. Si yo no perdono, yo soy la primera que me lastimo. Entonces, por eso tiene que empezar así como declarar, y luego vamos a ir procesando ese dolor hasta que llegue a nuestro corazón. Y cuando llega a nuestro corazón, de verdad empezamos a entender que la persona a lo mejor no quería hacerme daño, pero por su historia, por sus heridas, por el momento en el que estaba viviendo, a lo mejor no se dio cuenta que me había ofendido. Entonces, bueno, desde aquí. Esto es cuando me hacen daño, cuando vienen y me ofendieron, pero también cuando yo he ofendido. Y fíjate que aquí es bien difícil perdonar. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta, o no quiero darme cuenta. Creo que estoy bien y creo que lo que le dije a esa persona lo merecía. Sí. Aquí hay una clave importantísima, que es la humildad. Si yo no reconozco, Andrea, que cometí una ofensa, que hice algo grave o algo no tan grave, pero que lastimé a otra persona, si yo no me doy cuenta o no quiero hacerlo, eso se llama soberbia y me va a impedir. Voy a creer que estoy bien y me va a impedir dar el paso del perdón. ¿Y quiénes son esas personas que les cuesta mucho trabajo perdonar? Bueno, hay muchas personas que lo hacen por ignorancia, o sea, no saben del perdón, no saben de esta herramienta. Hay muchas personas que no se les enseñó a pedir perdón, no lo vimos en casa, pero hay otras que se llama narcisismo. El narcisista, que este sería otro tema, pero es una persona incapaz de darse cuenta de que cometió algo. Jamás. Sí. Y tú dices, pero me estás haciendo esto. No, tú tuviste la culpa. Tú esto, tú aquello, aquel. ¿Le echan la culpa a todo el mundo? Sí, menos ellos. Menos ellos. De verdad, qué fuerte, porque nunca reconocen que tienen culpa. Exacto. Y no tienen la oportunidad de sanar su corazón. Ahí van a traer cargando lo que hicieron. Sí, porque aparte, o sea, uno, pues no, ellos no se dan cuenta que tienen un error, y dos, hay rencor dentro de ellos por pensar que yo soy el error, yo siendo narcisista. Entonces generamos como inocencia, por así decirlo, lo cual no lo es, y también generamos rencor y se hace como una bola de que yo soy inocente en todo lo que hago, yo no te pude haber hecho porque yo soy perfecta y todo, pero también genera un rencor hacia ti porque tú eres el culpable de todos sus problemas y aparte me culpas, ¿no? Entonces viene como una bola de nieve gigante. Y te atrapa.
y a veces es el conflicto tan fuerte que no te permite sanar, no te permite ver más allá, que a lo mejor era algo insignificante, pero como no abres tu corazón, no tienes esa capacidad de dar el perdón, de reconocer, pues ahí te quedas. Exactamente. Y fíjate que yo lo he visto muchísimo en terapia. Cuando trabajamos el perdón, inmediatamente, de verdad, inmediatamente ves el cambio en las personas. Es un arma maravillosa, y sobre todo cuando las personas están dispuestas a hacer un cambio en la vida, dar ese pasito. Cuando abro mi corazón y a lo mejor puedo decir, bueno, sí, yo tuve la culpa y doy el paso, qué alivio sienten las personas. Liberas. Una liberación impresionante. Y pues mucha restauración a veces de las parejas, a veces de las familias, de los papás, de toda la familia. Es impresionante cuando se dan el perdón, pero en esa disposición que tienen de sanar. Exacto. O de reconocer, que yo digo, qué difícil es cuando no hay humildad. Sí, exactamente. Que sería el primer paso cuando yo tengo que ir a pedir perdón. Es lo primero, que me dé cuenta que cometí un error. Y aquí entraría también un poquito, Andrea, las culpas. Porque la culpa, a todo mundo le echamos la culpa. Es que si tú no me hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho esto. Y la culpa también nos impide reconocer. La culpa falsa nos afecta muchísimo, cuando yo le echo la culpa a todo mundo. La culpa real es la culpa que nos hace ver que efectivamente yo hice algo mal. Que me equivoqué. Me equivoqué, de verdad que es un alivio y es un regalo también el darnos cuenta de la culpa real. Sí. Y es cuando me permite dar el paso y restaurar. Me doy cuenta de que cometí un error, pues voy y arreglo esa situación. Sí. Esa es la culpa real. La culpa falsa le sigo echando la culpa a todo el mundo y no me permito ver mi error. Exactamente. No me permito, es más, me hago la víctima, que por su culpa yo estoy actuando así y no me doy cuenta que puedo dañar a muchísimas personas. Y sobre todo uno, ¿no? Trayendo ahí todo el dolor, el resentimiento, el coraje. Eso afecta muchísimo la salud de las personas. Exactamente. Hay ahorita estudios muy claros, estudios científicos donde se ha estudiado el no perdonar, las consecuencias del no perdonar y las enfermedades. Por ejemplo, cuando no quiero perdonar una traición, colon, o no quiero perdonar a mi jefe, gastritis, y también... Y todos los somatizas. Todos los somatizas, y además es el principio de enfermedades mentales, porque como estoy aquí con todo mi dolor pensando, o a lo mejor en la venganza, imagínate todo lo que estamos produciendo dentro de nosotros, y que eso tarde o temprano afecta a nuestro sistema inmunológico, y el sistema inmunológico pues es el que nos defiende por dentro. Exactamente. Entonces todo esto, todas estas sustancias que no me permiten ser libre, pues en alguna parte de mi cuerpo se van a ir. Sí. Y después son... Sí, no, son enfermedades tras enfermedades. Y o sea, por una, que a ver, no lo minimizo en lo absoluto, pero por una causa que no es el perdonar, o sea, me van generando cosas mucho más grandes en mi cuerpo también, en donde ahí es como, a ver, o sea, ¿qué vale más la pena? Y yo sé, ahorita lo decimos muy sencillo, pero perdonar no es nada sencillo, ya que justo hablando de una traición, o sea, como yo que te di toda mi confianza, a ti, la persona que te amé, pudieras hacerme eso. Y claro que el proceso de perdonar, pues es muy largo y es muy complicado, ya que no podemos entender el por qué nos pasa eso.
justo lo que dijiste hace rato de la empatía, estaba leyendo ayer un artículo que dice, o sea, para poder empezar a perdonar también tenemos que ser empáticos, porque, y no necesariamente justificar el hecho de que, ok, esta persona me engañó o me maltrató, ya, porque lo maltrataron y ya voy a ser feliz. No, sino, a ver, o sea, esta persona me maltrató porque en su infancia tuvo maltrato, lo perdono de corazón, más ya no lo quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque pues él es el que tiene que sanar, yo tengo que sanar mis otras cosas, pero bueno, ahora entiendo de dónde viene el problema, o sea, por qué actuó así, o por qué actúo yo así, justo de igual el perdonarme a mí, y justo es ser un poco empáticos y humildes para... Porque pues tú tampoco eres perfecto, ¿no? O sea, tú también cometes errores, tú también pues has traicionado de una u otra manera, entonces es como tener un poco de humildad de decir, esa persona no es perfecta. Hay errores que sí dices, oye, también pues sí te perdono, pero la verdad no te quiero que desaparezcas de mi vida porque eres Sí. malo, pues, pero hay otros en donde dices, o sea, ahorita no puedo reconciliarme, pero te perdono porque te entiendo y ya, quiero que seas feliz en caminos diferentes, pero... Sí, es muy importante lo que estás diciendo, porque hay personas que no quieren perdonar. ¿Por qué? Porque eso cree que al perdonar tengo que aceptar a esta persona con todo lo que me hizo. Y el perdón no es eso. El perdón es, te perdono a ti, persona, porque sé que estás lastimado por X, por lo que sea, pero no acepto lo que hiciste. No, el perdón no es aceptar todo lo que se hace, todo el despapalle y el desmadre que hacen. No, no es eso. Mucha gente cree que perdonar y es que, órale, tenemos que irnos a emborrachar, tenemos que irnos a drogar, tenemos que ir a prostituirnos. No es eso. El perdón, te perdono a ti, pero no acepto la acción que estás haciendo. Y el perdón lo podemos hacer a distancia. Si cada vez que me enfrento a mi pareja, a mi amiga, a mi amigo, a mi hermana, nos peleamos, tomo distancia y desde aquí yo te perdono, hermana, yo te perdono, esposo, novio, yo te perdono, le perdono todo lo que me sienta lastimada a distancia y lo dejo ir. Lo dejo ir para no enfrentarme, porque cada vez que me enfrento nos peleamos y sale peor la cosa. Entonces esa distancia, y llegará un tiempo en donde quizá nos podamos ver y podamos hablar bien, sí. Si podemos, si no, esa distancia. Exacto. Y perdonar a distancia es también muy sano, muy, muy sano y necesario para liberarnos, para entender a las otras personas, lo que comentabas de la empatía, y empezar a sentir esa libertad. Sí. Y también el perdón decíamos que el proceso, igual que el duelo, y pasamos las mismas etapas, la negación, el enojo, la culpa, después viene como esa negociación del dolor. A lo mejor me voy a sentir muy triste, deprimido, pero después va a venir la aceptación. Y es cuando entendemos y cuando nos hemos dado un tiempo, pero bien, un tiempo sano que nos permita entender, pues, qué fue lo que pasó. Sí. Y eso nos ayuda muchísimo, pues, a dar el perdón. Nati, y la última pregunta ya para concluir este episodio es, ¿cómo podemos lidiar con nosotros cuando nosotros somos los que no somos perdonados? Cuando hacemos algo y queremos ese perdón de esa persona que queremos esa aceptación, pero no, esa persona no está lista para dárnoslo. Sí, mira, es muy importante esto. Quiero que la otra persona me perdone, hago todo. Primero nos tendríamos que perdonar nosotros, para entendernos, para amarnos, porque le quiero exigir a las personas que me amen, cuando yo no me amo, cuando no me respeto, cuando no me he perdonado de todos mis errores y quiero que la gente lo haga, es imposible. Lo primerito y el paso que yo les diría es perdonarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es tan fácil, pero el
el tomarme con mis manos y decirle a esa persona que soy yo misma, te perdono porque a lo mejor estabas muy lastimada, estabas muy enojada, tú tenías una expectativa diferente de la otra persona, ella no era lo que tú esperabas. Entonces yo me perdono por haber exigido tanto y que a lo mejor la otra persona no puede amarme, no puede perdonarme, no puede estar conmigo. Entonces yo me voy a dar el amor, yo me voy a dar el respeto y me voy a dar el perdón. Okay. El perdón para pues sanar mi alma, sanar mi historia y sanar mis errores también. Entonces eso, ¿sabes? Me deja muy libre. Sí. Me empiezo a sentir más segura, me empiezo a reconocer que tengo dones, tengo talentos y que a lo mejor por la herida, por el enojo, por estar esperando a otros que me amen, no me he visto. Entonces cuando empiezo a valorarme, empiezo a entender a las demás personas y perdonarlas también. Y no exigirles, ¿no? Exacto. Y creo que también ver, o sea, hacia nosotros, eso de yo necesito perdonarme igual para ser perdonado, porque si yo no me perdono, cuando la otra persona tampoco me perdona, es como doble conflicto. O sea, yo necesito estar bien y necesito perdonarme a mí porque por más grave que el error haya sido, tengo que aceptar mi error. Y al aceptarlo, pues lo manejo yo, me perdono yo, voy a terapia yo, o sea, como que me libero yo y ya creo que es un poco más fácil entender o empatizar con la otra persona de que ahora no está lista. O sea, pero primero necesito yo perdonarme para liberarme y para ir de decir, bueno, no puedo controlar la vida de otras personas, no puedo controlar los sentimientos de otras personas, entonces, si esta persona no, por más que quiero que me perdone, no me perdone, pues por lo menos ya lo hice yo. Entonces, le voy a dar tiempo, yo ya me di mi tiempo, yo ya me perdoné, le voy a dar tiempo y aceptar el dolor, que si nunca me perdona, pues bueno, nunca me perdona, nunca estuvo lista. Pero ya no tengo doble conflicto, yo ya, por más, no me justifico, no, nada. Pero digo, bueno, sí tuve el gran error de cometer esto, pero ya lo acepté, que es lo primero. O sea, creo que es muy importante aceptar que hiciste un error, pero también ya pasó, o sea, y ya aprendí de ello. Pero entonces, si no me quisiste perdonar, pues bueno, entendible, pero yo ya me perdoné y yo ya puedo vivir mi vida como antes, porque hay unos errores que luego no revierten nada, pero bueno. Sí, fíjate, al perdonarme, tengo la capacidad de perdonarlo. A lo mejor el otro ni le interesa, no importa. Exacto. Acuérdense, el perdón es para nosotros. Y al perdonar, también nos liberamos y entendemos. El otro andará ahí con todo el conflicto, pero nosotros libres y podemos empezar a crecer, porque cada situación, cada conflicto nos tiene que enseñar a ser mejor persona. Y el perdonar es el regalo y hay que usarlo. Pues bueno, muchas gracias por este episodio, Nati. Y ya saben, muchas gracias por escuchar en YouTube y en Spotify. Y bueno, yo siempre me encanta acabar con este episodio. Paréntesis, les dejo los datos de Nati, los que estén en Villahermosa, Tabasco, o también en algún otro estado, ya que también da consultas en línea, etcétera. Entonces, por si tienen algún asuntillo por ahí. Y bueno, siempre digo que vayan a terapia, o sea, la terapia es esencial y más para este tipo de cosas que vienen, de hecho, muy dentro de nosotros. O sea, creo que el rencor no es algo que a veces se ve físicamente, como otras, como la tristeza ni nada, sino luego explota, ¿no? O sea, creo que el rencor es algo que se guarda tanto que un día termina explotando y ahí es cuando viene el problema. Entonces, pues también si te pasó algo, si tú hiciste algo, si estás en una situación ahorita en donde conlleva pues varios conflictos con otra persona que necesites perdonar, pues bueno, aquí está Nati. Y si no, también hay otras terapeutas que te pueden ayudar. Siempre lo he dicho, yo soy psicóloga y me encanta la psicología, pero hay otras ramas que angeloterapia, todo. Entonces,
Pues muchísimas gracias por escuchar, Nati, muchas gracias por estar Gracias aquí. a ti, Andrea, es un gusto, un abrazo y hay que perdonar, no tengas miedo. Bye, mil gracias y no olviden suscribirse, darle like y bueno, me ayudarían mucho compartiéndolo. Hasta luego. Adiós.